Buenas tardes, bienvenidos a todos mis seguidores a este quinto video denominado Cápsulas Tributarias. Primero que todo lo quiero invitar a que suscriban, inviten a tus amigos a que hagan parte de esta base de conocimientos el cual vamos a trabajar durante un largo tiempo y vamos a tratar muchos temas en materia tributaria. Hoy vamos a continuar con el tema de la determinación del beneficio neto de excedente, el cual ya había sido tratado en el cuarto video presentado la semana anterior. Como parte de los elementos que determinan el beneficio neto de excedente y como fundamento para algunos elementos que trae el decreto 2150 y que hace parte de la reglamentación de la ley 1819, es determinar algunos aspectos relacionados con la renta por comparación patrimonial, el tratamiento de las pérdidas fiscales y qué hay que hacer con ese beneficio neto de excedente. Sea lo primero indicar que el beneficio neto de excedente que habíamos calculado con la aplicación del artículo 1151-24, habíamos hallado un resultado del cual de ese resultado nos va a servir como un elemento para determinar o como para verificar si hay o no diferencia patrimonial. La renta por comparación patrimonial básicamente corresponde al valor, a la diferencia que surge entre el patrimonio líquido del año gravable objeto de declaración versus el patrimonio líquido del año gravable inmediatamente anterior. Esa diferencia que surge entre los dos patrimonios tendríamos que ir y compararla con el beneficio neto de excedente que me arrojó una vez aplicado el artículo 1251-24. En este ejercicio vamos a observar que la diferencia patrimonial es de 750 millones de pesos. El beneficio neto de excedente que teníamos calculado era de 500 millones de pesos. Por lo tanto, tenemos una diferencia patrimonial de 250 millones de pesos, la cual pues debemos de justificarla para que no nos la vayan a gravar, porque esa sería una renta líquida que sería gravada a la tarifa del 20%. Algunos elementos con los cuales podemos justificar esa diferencia patrimonial pues van a estar asociadas a las inversiones que hayan hecho las entidades sin ánimo de lucro del régimen tributario especial que había establecido en su momento el artículo 12151-23, en el cual pues si la entidad hace inversiones y como la trae la determinación del beneficio neto de excedente, pues esa es una razón para justificar ese incremento patrimonial. Otro de los aspectos que hacen parte o que permiten la justificación patrimonial va a corresponder a las donaciones que han estado condicionadas y que se fueron al patrimonio. Como no hicieron parte de la determinación del beneficio neto de excedente, pero sí están incorporadas en el patrimonio de esa entidad sin ánimo de lucro, pues su patrimonio se ve más grande por ese monto, por lo tanto puede ser justificación patrimonial esa diferencia que se arroja por ese concepto. Y lo normal que siempre ha pasado es cuando los ajustes por valorizaciones y desvalorizaciones frente a una serie de activos fijos. Por ejemplo, una entidad sin ánimo de lucro puede tener un bien raíz, el cual cada año pues va incrementando por los avalúos catastrales que corresponden. Esa diferencia del patrimonio de ese activo del año anterior versus el año que está declarando, pues es una razón para justificar patrimonialmente ese incremento del patrimonio, valga la redundancia. Otro elemento que puede ser justificativo de diferencia de comparación patrimonial es específicamente para el año gravable 2017 esos aspectos que van a tener que hacer los contribuyentes por los incrementos patrimoniales o por los efectos de conversión del patrimonio cuando su patrimonio lo llevaba bajo las reglas contables y con los cambios que introdujo el decreto 2150 tienen que llevar todo el patrimonio o los activos y los pasivos tienen que reconocerlos con base en las normas del patrimonio, pues tienen unos cambios que pueden generar unas diferencias y que serán justificativas de incremento patrimonial si esa es una de las razones por las cuales se crece el patrimonio. Si no se puede justificar, es decir, porque se omitió un ingreso y nunca se llevó y se declaró, pues eso automáticamente va a conllevar a que el contribuyente del régimen tributario especial tenga que declarar esos activos, ese valor como una diferencia, una renta líquida gravable. Otros aspectos generales tienen que ver es que las entidades sin ánimo de lucro podrán compensar sus pérdidas fiscales de conformidad con el artículo 147 del Estatuto Tributario. ¿Qué significa eso? Si la pérdida fiscal es originaria a 31 de diciembre del 2016 hacia atrás, pues la puede compensar de manera indefinida hasta que se agote.
Si la pérdida fiscal es después del 2017, pues la va a tener que compensar dentro de los 12 años siguientes, que es lo que estableció la nueva regla. Lo importante aquí es que eso debe constar en las actas que se hagan a 31 de marzo, a más tardar, de la Asamblea General o el máximo órgano directivo, donde diga cómo va a tratar esa pérdida fiscal y contra qué utilidades van a ser pues compensadas, si es que generan utilidades en ese año que va a compensarlas. Una vez calculado el beneficio neto de excedente que habíamos hallado en el video pasado, pues la norma nos establece que para que usted pueda tener la exención, porque ese es, digamos, es el del régimen tributario especial, lo que le permite es que ese excedente pues no tribute, con la condición de que usted lo tiene que reinvertir en el desarrollo de la actividad meritoria. Esa es la esencia de este régimen, para que tenga esa exención frente a esa utilidad denominada beneficio neto de excedente. Y hay dos mecanismos. Una primera forma es que usted destinará el beneficio neto de excedente dentro del año siguiente a la generación de ese beneficio. Es decir, si a 31 de diciembre del 2017 me generó un beneficio neto de excedente, que para el ejercicio que hemos venido trabajando son 400 millones de pesos, la entidad deberá en el acta que se hace en la Asamblea General decir qué va a hacer con ese beneficio neto de excedente. Es decir, lo va a reinvertir en el desarrollo de la actividad meritoria durante ese año gravable, o si terminara el año gravable y todavía le queda un remanente, pues tendrá que levantar otra acta donde dice, mire, este remanente que me queda lo voy a reinvertir en el año siguiente. Lo importante es que en el acta tiene que constar antes del 31 de marzo y antes de presentar la declaración de renta debe constar esos elementos. Y que es fundamental también que eso debe estar registrado en la contabilidad o en su defecto en la conciliación fiscal, si es que va en contravía del marco conceptual, aunque no creería que eso llegase a pasar. Otra forma de tener la renta exenta de ese beneficio neto excedente es que la entidad diga, es que voy a constituir una asignación permanente. Ese concepto de asignación permanente pues va atado a proyectos de largo plazo que normalmente llegan casi a los 5 años o más tiempo, y que con la utilidad o ese beneficio que tienen ese año no es posible lograr el objetivo que se tiene, y requiere pues hacer acumulaciones de beneficios netos excedentes de varios años para cumplir el proyecto que se tiene. Y un ejemplo de ellos es si la entidad, la corporación o la fundación quiere constituir o crear, su sede o su edificio, pues en ese caso pues lo que hace es constituir la asignación permanente. La Asamblea lo aprobará y decir más o menos en qué tiempo se pretende que se reinvierta o se haga esa asignación permanente, y establecer qué es lo que va a hacer con ella. Y eso es lo que tendrá que establecer, y eso tendrá que reconocerlo en la contabilidad con una cuenta patrimonial como una asignación permanente y tener control. Con ello, pues, ¿qué puede hacer la entidad sin ánimo de lucro? Pues podrá comprar propiedad, planta de equipo, construir muebles e inmuebles. Lo importante es que eso que haga tiene que ser para el uso de la actividad meritoria de esa entidad. Cuando se cumpla la finalidad para la cual se crea esa asignación permanente, pues hasta ese momento pues ya dejará de informarlo a la administración tributaria, porque pues si no se ha cumplido la finalidad, cada año que tiene que enviar la información de actualización en el registro web, pues tendrá que ir informando cómo se va moviendo esa asignación permanente, porque eso es parte del control que se tiene que llevar. En caso que esa entidad no logre ejecutar la asignación permanente dentro de los 5 años, la administración tributaria estableció que en el decreto 2150, pues que el contribuyente antes de los 6 meses de vencido los 5 años le pasará la solicitud de actualización, de ampliación o prórroga de ese tiempo para la ejecución de la asignación permanente, de tal suerte que con esos documentos que tiene que presentar, el acta de asamblea donde la autoriza a prorrogar la asignación permanente, justificar por qué se tiene que hacer el plazo adicional e indicar desde qué año viene la asignación permanente, y con esa información la administración tributaria deberá proferir dentro de los 2 meses siguientes a la presentación de la solicitud el acto administrativo que determine, o que el acto administrativo que le acepte la prórroga del tiempo para la ejecución de la asignación permanente, o en su defecto, si se la niega, pues el acto administrativo que le niega esa asignación permanente. Si le niega la asignación permanente, pues el contribuyente tiene los recursos de reposición y apelación en su momento para poder pues defenderse y solicitar que sí le aprueben esa asignación permanente. En caso que no suceda, pues el contribuyente tiene una situación, es que tendrá que ejecutarlo antes de que se venzan los 5 años,
so pena que si no lo hace, pues será una causal para que esa asignación permanente pues tribute a la tarifa del 20%, que es una de las razones que establece la norma. De manera general, pues hay dos temas acá que tenemos que tener claridad. Primero es que antes tenemos dos mundos, dos situaciones, una que sucedió a 31 de diciembre del 2016 hacia atrás, y la que comienza a ocurrir a partir del 1 de enero del 2017, que para esas del 1 de enero del 2017 se deben de cumplir lo que hemos mencionado anteriormente. Pero para las que tenemos a 31 de diciembre del 2016, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, que hay un grupo de contribuyentes que venían siendo entidades sin ánimo de lucro del régimen tributario especial, que ese tipo de contribuyentes se les va a respetar, o la norma establece que se les mantendrán las condiciones que tenían cuando constituía la asignación permanente con la norma que estaba vigente en su momento. Pero hay que tener en cuenta que si por alguna razón ellos tienen que prorrogar el plazo, lo pueden hacer directamente, solamente por una vez, de tal suerte que si lo van a volver a prorrogar, ya ahí sí tienen que agotar el procedimiento que mencionábamos anteriormente. Y hay otro tipo de inversiones de contribuyentes que eran los que venían siendo el artículo 23, o sea, las instituciones educativas, los hospitales, las personas jurídicas que prestaban servicios de salud. Ese tipo de contribuyentes tenían unas inversiones que también cumplían unos requisitos en su momento, pues lo que hace la norma es respetarle ese concepto, o sea, respetarle el tratamiento, pero lo mismo, que en el momento que liquiden las inversiones, tienen que invertirse en la actividad meritoria, que si no lo hacen, pues van a verse con el efecto de que tienen que tributar sobre ellos. De manera general, es que todas esas asignaciones permanentes o inversiones que se tenían antes de la ley 1819, se le va a respetar los procedimientos que están establecidos para ellos, pero cualquier prórroga adicional podrán hacerlo una sola vez directamente la entidad, pero ya para la segunda prórroga sí tienen que agotar el procedimiento que tiene establecida la administración tributaria. Y que todos los ingresos que lleguen a generar, los rendimientos que lleguen a generar estas asignaciones permanentes o inversiones, se tendrán que tratar como un ingreso de conformidad con el artículo que mencionábamos de ingresos para ingreso fiscal, y determinar nuevamente el beneficio neto excedente de ellas mismas. El no hacerlo, pues será una causal para que se graben a las tarifas que aquí en la diapositiva ustedes pueden ver. La tarifa del 20%, que es la tarifa especial para los contribuyentes que están dentro de este régimen, y básicamente se va a gravar a la tarifa del 20% cuando no reinviertan el beneficio neto excedente, cuando la asignación permanente no se reinvierta o no le autorice, cuando tengan costos y gastos improcedentes, cuando las inversiones a las que hacíamos referencia del artículo 1.22 no se ejecuten en las actividades meritorias, pues serán causales para que se tributen al 20%. Teniendo en cuenta que no se encuentra dentro de una situación atípica de distribución indirecta de excedente, porque ahí sería una causal también de exclusión, pero ese es otro tema que vamos a mirar más adelante. Y la tarifa general del impuesto a la renta, que estarían sometidas a algún tipo de entidades sin ánimo de lucro que se encuentran debidamente calificadas, va a ser si esa entidad está ejecutando o ha ejecutado o ha obtenido ingresos por contratos de obra pública o interventoría. En ese caso, para ese tipo de ingresos sí van a tributar a la tarifa general y van a determinar sus ingresos, pues ya son los de la obra o el contrato público, y los costos y gastos pues tendrán que ser los asociados a ese tipo de actividad. Es decir, van a tributar a la tarifa general haciendo el proceso que establece el artículo 26. Bien amigos, esto es lo que quería compartir en este quinto video sobre cómo voy a utilizar ese beneficio excedente. Los invito para que le den like al video, para que lo compartan con todos sus colegas, sus amigos, y poder seguir creciendo en este gran grupo que ha venido aumentando en las últimas semanas. Ya vamos a llegar al número 100 de suscriptores. Quiero sentirme agradecidos con ustedes por lo que están haciendo, y que sigan vinculando a sus demás colegas. Nuevamente, suscríbanse en mi canal Cápsulas Tributarias, o síganme a través de Twitter.